Mira estas 7 ideas para Navidad y empieza a ganar dinero ya. Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy Alicia Rodal y esto es Crear y Reciclar. En este tutorial aprenderás a hacer 7 diseños diferentes de adornitos que puedes usar como decoración navideña para decorar el árbol de Navidad o cualquier otro tipo de decoración para tu casa, para vender o regalar. Tan solo necesitarás una tela de saco de papas o patatas como esta, un retazo de tela y otros materiales que te iré mostrando más adelante. Lo primero que tenemos que hacer es dibujar los diseños o bocetos de los adornos que queremos crear. En mi blog crearyreciclar.com te voy a dejar el molde o plantilla de cada una de estas ideas. O si tú prefieres, puedes crear cualquier otro diseño. Cortamos cada diseño para tener la plantilla. Te muestro la idea número 1. Vamos a recortar 2 piezas de la tela de saco y 2 piezas de la tela blanca. Pegamos estas piezas a la tela de saco y en una de ellas vamos a pegar un trocito de cuerda o cordón. Pegamos las piezas y rellenamos un poco. Deshilachamos todo el borde de la figura. Voy a decorar con una cinta de encaje y con este detalle decorativo en forma como de perlas. Y para terminar le ponemos un lacito. En la idea número 2 vamos a hacer este precioso angelito y hacemos lo mismo que la idea anterior. Y así de lindo quedó nuestro angelito. La idea número 3 es una figura en forma de casa. La vamos a hacer y decorar de la misma forma, pero antes te quiero mostrar lo que yo hago para deshilachar todo el borde. Me voy a ayudar con una pinza para emparejar todos los hilos. Luego cortamos por todo el borde para emparejarlos todos al mismo tamaño. Ten cuidado de no cortar el cordón. Luego le ponemos los detalles decorativos. Para la idea 4 voy a hacer el árbol o pino de Navidad. Encima del encaje le voy a pegar 3 perlas sueltas y por la forma que tiene la figura voy a cortar las perlas de 3 en 3 y las voy a pegar de esta forma. Me encanta cómo se ve. Por ahora creo que este es uno de mis favoritos. ¿Será que es el tuyo también? Bueno, sigamos con las otras ideas. Ahora le toca la forma al corazón. Te voy a mostrar la manera de rellenarlo. Es muy fácil. Pegamos todo el borde dejando un espacio sin pegar. Y por ahí le vamos metiendo todo el relleno. Yo voy a reutilizar todos los trozos de la tela y del saco que me va sobrando. Pero si tú prefieres, puedes utilizar algodón o cualquier tipo de relleno. Ahora tenemos que cortar todo el borde de la figura. Lo puedes hacer a 1 centímetro como yo o a medio centímetro, como prefieras. Y así quedó con los detalles decorativos. ¿Qué tal? ¿Qué te parece el corazón? A mí me encanta. La idea 6 es una campana. Aquí te voy a mostrar desde el principio el paso a paso de cómo se hace la figura. Cortamos las 2 piezas cuadradas de la tela de saco y cortamos 2 piezas de la tela elegida que tenga la forma de la figura. Con todos los trozos de tela que me sobran, los voy a cortar pequeñitos para hacer el relleno. Yo como cuerda voy a utilizar estos elásticos que eran de las mascarillas o cubrebocas.
Tú puedes utilizar otro tipo de hilo, cordón o cinta. Te muestro cómo se hace para pegar la tela blanca sobre la de saco. Simplemente ponemos un poco de pegamento por todo el borde de la figura. Y pegamos el elástico o cordón. Pegamos la otra pieza de la misma forma. Y luego pegamos estas dos solo por el borde. Pero recuerda dejar un trocito sin pegar para poder meterle todo el relleno que queramos. Luego terminamos de cerrar pegando las dos piezas. Cortamos por el borde a la medida que tú quieras, 1 centímetro, medio centímetro o justo por todo el borde. Prueba varias formas de hacerlo y decide cuál te gusta más. Deshilachamos todo el borde, que puede ser con las manos o te puedes ayudar con una pinza. O si quieres también puedes pasar como un cepillito de dientes para que el hilo te quede como más cepillado. Para decorar yo elegí esta tira de encaje blanco, pero puedes ponerle cualquier otro tipo de tira, de encaje, de cinta. Y este original detalle decorativo que son como unas perlas que tienen como perlitas pequeñitas. Las corto en forma de tiras largas y la vamos pegando por todo el borde dependiendo del diseño de cada figura. Al final del vídeo te mostraré otras maneras de decorar estas figuras para darte otras ideas y que tú elijas la que más te guste. Para hacer el lazo voy a utilizar una cinta de raso blanca y voy a hacer un lazo o lazada que se hace súper fácil con la mano. Si quieres aprender cómo hacer este tipo de lazos con la mano súper fácil, en la descripción del vídeo y en el primer comentario te voy a dejar el enlace a ese vídeo tutorial. El lazo es muy fácil de hacer y es un detalle decorativo muy bonito para decorar cualquiera de tus manualidades. La última idea es en forma de esfera. Esta es una de las más fáciles. Son las típicas bolas para adornar el árbol de Navidad. ¿Qué tal? ¿Qué te han parecido estas ideas? ¿Cuál de las 7 es tu favorita? Las mías por ahora son el angelito, el pino, la estrella y por supuesto el corazón. Coméntame cuáles son tus favoritas. Como te comenté al principio del vídeo, te voy a mostrar otras maneras de decorar estas figuras. En vez de cordón le podemos poner una cinta roja como esta. Es una cinta de gasa roja estrecha o cualquier otro tipo de cinta como esta, por ejemplo, en dorado, plateado o del color que tú quieras. Con la cinta también le podemos hacer un lazo y podemos decorar con otros detalles. Mira cómo se ve, por ejemplo, con estas lentejuelas rojas o con estas verdes. Puedes pegar las lentejuelas por todo el borde o pegarlas así en el centro de la figura. Me encanta cómo se ve. Yo voy a hacer una prueba con esta tira de lentejuela roja, pero que es como muy pequeñita, y la voy a pegar así por todo el borde. ¿A que se ve hermoso? Tan solo hemos cambiado los detalles decorativos. Y por si no te habías dado cuenta, también le hemos cortado un poquito el borde. Fíjate qué diferentes se ven. ¿Cómo te gusta más? ¿Así cortos o un poquito más largos? Escríbemelo en un comentario. Te muestro otras opciones. Fíjate, en este caso le puse un hilo metalizado delgadito o que puede ser de cualquier otro color. Este es el hilo metalizado que utilicé en esta parte. O si prefieres un cordón mucho más grueso. Fíjate la diferencia y yo creo que así también se ve chulísimo.
El mismo cordón lo puedes usar para pegarlo, por ejemplo, por todo el borde o utilizar otros detalles decorativos, por ejemplo, como esta tira a la que yo le voy a cortar una tira como finita para pegarla por el borde. Esta es una tira de plástico, pero parece como si fueran piedritas o brillantitos, que también se los puedes poner en la parte de adentro o si prefieres ponerle un poco de purpurina, por ejemplo, del color que tú quieras. Y luego también a esta se le puede poner una cinta de encaje, que para hacerla diferente la puedes pegar en forma diagonal. Prueba con diferentes detalles decorativos, como por ejemplo estas perlas blancas o con esta tira de perlitas. En las tiendas de manualidades existen muchísimos detalles decorativos que harán que tus adornos sean únicos y originales. Puedes hacer todos iguales o combinarlos de diferentes colores. Eso es a gusto de cada persona. Y ya sabes, empieza a hacer todas estas ideas navideñas para decorar tu casa, para vender o regalar. Puedes hacer 3 figuras como estas y tenerlas como un mostrario para que las personas te puedan hacer sus encargos y así empezar a ganar dinero ya. Escríbeme en un comentario si te animarías a hacerlas y cuáles son tus ideas favoritas. Como ves, tan solo necesitas reutilizar una tela de saco de papas o patatas, un trozo de tela de una ropa que ya no usas, un poco de pegamento y algunos detalles decorativos. Ya sabes que tu apoyo es muy importante para mí. Así que regálame un me gusta, escríbeme un comentario, comparte este vídeo por las redes sociales, suscríbete a mi canal y dale a la campanita de las notificaciones. En esta ventanita puedes ver muchas ideas más. Haz clic en el enlace del corazón para suscribirte a mi canal y aquí para visitar mi blog crearyreciclar.com. Ahí encontrarás estas y muchísimas ideas más. Y te espero en el próximo vídeo. ¡Chao!